Tres. Listo. Muy buenas noches con todos. Estamos aquí con Dani, Josué, Elian y ahorita está entrando Raúl. Hoy día vamos a presentarles o tenemos el capítulo del Book Club guiado por Elian. Así que, Elian, todo tuyo. Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, Ahora les comparto este lindo capítulo que me toca exponer el día de hoy. Primero, como preámbulo, bueno, sí me hizo investigar un montón. Siento que es un capítulo muy lindo, muy precioso, que nos deja pensando bastantes cosas, al menos a mí lo hizo, y también darme cuenta de otras. El capítulo se llama Dormido y Despierto, Sueños Musicales, es el capítulo número 23. Entonces, primero, unas pequeñas definiciones para entrar dentro de lo que trata el libro es qué son los sueños. Estas definiciones están sacadas del libro de la interpretación de los sueños de Freud. Entonces, menciona que hay distintas, ¿no? Distintos conceptos de qué es, bueno, sí, distintos conceptos de qué son los sueños. Entonces, desde el ámbito de la medicina, los sueños son más provocados por estímulos físicos o sensoriales y surgen casualmente incluso de los órganos internos, no tienen ningún, ninguna, ninguna importancia como tal, es lo que menciona el libro. Pero también menciona que, como Schubert, el sueño es una liberación del espíritu, del poder de la naturaleza exterior y un desligamiento del alma. Entonces, siento que estos conceptos son dos que se contraponen, pero algo muy importante aquí es la vida onírica, que lo menciona como la capacidad de rendimiento superior a la normal, por lo menos en determinados sectores de la memoria. Pero para eso es, ¿qué es la vida onírica? Donald Meltzer, en su libro, que así lo llama, La vida onírica, hace una profunda revisión de la teoría psicoanalítica sobre los sueños y el soñar. Entonces toma la contribución revolucionaria de Melanie Klein al modelo de la mente y su concepto del mundo interno. Técnicamente toma los sueños, lo llama como la vida onírica. Ese es el concepto de los sueños. Desde 1983 ya llega este concepto de que pasan a concebirse como imágenes de una rica vida que transcurre tanto durante el estado de vigilia como mientras se duerme, el estado de vigilia como el estado de sueño. Entonces se les puede llamar a estos transiciones como sueños que se producen mientras dormimos y fantasías inconscientes cuando tienen lugar mientras estamos despiertos. Entonces dentro de estos dos momentos hay tanto cuando vamos a dormir como cuando queremos salir de ese sueño, que tiene un nombre. Pero como tal, ¿qué menciona el texto que menciona el capítulo? Es algo bastante interesante que yo lo resumiría como el soñar una melodía y despertarte y decir, "Ah, esto lo tengo que componer". Entonces, es algo bastante interesante que yo, al menos yo pensaba que era algo que pasaba, digamos, por obra divina, pero no, no ha sido así, sino que sí tiene un fundamento, un sustento del por qué pasa esto. Entonces, eso es lo que trata el libro y lo que vamos a ver. Sachs nos describe también dentro de este capítulo sus propias vivencias de cómo los sueños suelen estar impregnados de música. Menciona que la música no es solo un adorno, sino también una manifestación profunda de la identidad y las preocupaciones también. Entonces, los datos importantes que se dan dentro del texto es que solo entre el 6 y el 10% de los sueños recordados contienen música. Y que los músicos, en este sentido de profesión, tienen sueños musicales, aquí sueños musicales tal vez entre comillas, que vamos a llamar, con mucha más frecuencia que los no músicos, lo que sugiere que el sueño refleja las preocupaciones de la vigilia, los estados de vigilia, que ya vamos a ver qué es el estado de vigilia y el estado del sueño. Esto es algo que me dejó impregnado en el sentido de que
la mayoría de músicos tienden a soñar con música, con composiciones musicales. Pero ¿por qué? Esa sería la pregunta, como, ¿por qué un músico sueña con su estado, con música? Hay dos puntos importantes, que es el estado hipnagógico, que es el estado de transición al quedarse dormido. Cuando me voy a quedar dormido, se llama el estado hipnagógico. Y cuando me voy a despertar, es el hipnopómpico, el estado de transición al despertar. Entonces, Sachs nos menciona que tras una lesión en la pierna en 1974, experimentó una alucinación hipnopómpica, que escuchó el concierto para violín de Mendelssohn con una claridad tal que parecía un sonido externo real. Eh, Eso mencionaba dentro del texto, y también aquí nos pasamos al punto de creatividad y composición. Yo no sé, y bueno, ahí sería chévere si es que lo pueden levantar sus manitos o un like o un corazón, si es que les ha pasado. Por ejemplo, a mí sí me ha pasado que sueño con una melodía y me levanto de una vez y digo, esto hay que escribirlo, esto hay que pasarlo al piano, a la, a la partitura, pero sí me ha pasado. Entonces no sé si es que a ustedes les ha pasado, pueden reaccionarlo para saber que no somos los únicos. No, mentira. Entonces, como yo mencionaba, pensaba que esto también se atribuía a cosas divinas, etcétera, etcétera. Pero lo que menciona lo que menciona Oliver Sacks es que muchos compositores han escuchado sus obras primero en sus sueños. Y nos da varios ejemplos dentro del capítulo, que lo voy a tomar solo brevemente, no ondear tanto, sino más ondear en los conceptos, que, que claro, ¿no? Como Stravinsky y Beethoven, como Paul McCartney, ¿sí? Y que llegaron de sueños. Era, me levanto y lo compongo. Entonces, eso es algo tan lindo. ¿Y a qué se debe? A este punto de los músicos y los no músicos, que ya lo vamos a ver. Entonces, un dato curioso es que cerca del 25% de las personas que tienen sueños musicales informan haber creado melodías originales de ellas. Yo puedo decir que tengo unas tres canciones compuestas que se me vinieron en los sueños. Y a esto nos vamos a pasar a las alucinaciones musicales. Tomándolo brevemente, igual que los otros conceptos, pero no ondeando tanto porque las soluciones musicales de lo que pude investigar tiene bastante coherencia, pero no a la vez. O sea, puede producirse de algunas cosas, bueno, de algunas formas. Una de sus primeras, digamos, sus no motivos, sino una de provocaciones, es el punto del oído, de la pérdida auditiva. Entonces, estaba investigando un poco de, tal vez se relacionaba esto también con la, la Quinta Sinfonía de Beethoven, cuando ya decía que la compuso estando prácticamente sordo o no, pero que escuchaba técnicamente los sonidos. Entonces, ¿qué son las alucinaciones musicales, perdón? Experiencias perceptivas de música que ocurren en ausencia de una fuente sonora externa real, que pueden ser fragmentarias y estereotipadas, consistiendo frecuentemente en unos pocos compases de canciones conocidas, villancicos o himnos que se repiten de manera incesante. También pueden originarse por lesiones cerebrales, por eso digo que puede originarse de diferentes maneras, pero también hay estudios que muestran que durante estas alucinaciones se activan las mismas redes neuronales que cuando escuchamos música real, incluyendo los lóbulos temporales, frontales, los ganglios basales y el cerebelo. Eh, ya dentro de toda esta investigación que pude hacer gracias a este libro, gracias a este capítulo, el campo de los sueños, la vida onírica, los fragmentos tantos hipnogógicos como hipnopómpicos se dan por diferentes cuestiones, pero dentro de la música sí tiene mucho que ver el ámbito si es músico o no músico. Y lo vamos a ver en una investigación que trata acerca de esto.
La investigación se llama La influencia de las aptitudes musicales sobre la regulación emocional y el impacto de estas sobre la calidad del sueño. ¿Qué habla dentro de esta investigación? Tomando en cuenta que define a la calidad de sueño como un constructo formado por diferentes variables subjetivas y el nivel de interferencia de estas sobre el funcionamiento diario, a la regulación emocional como un indicador de estado de salud psicológico y el punto musical de cómo haya una mejoría de calidad del sueño de los pacientes tras un proceso de musicoterapia. Toma estos tres puntos y hace tres tipos de test para comprobar lo que estábamos hablando. Dentro de las aptitudes musicales está el test de aptitudes musicales, eso yo no sabía que había, pero por eso se los pongo para que ustedes lo puedan ver también. Es el TAM, adaptado en España por el TEA, ediciones en 1968, y lo que habla en este test es los componentes que tienen la aptitud musical, que son tono, intensidad, tiempo, timbre, ritmo y memoria tonal. Eso sería lo que constituye una aptitud musical en base a este test. Luego hace un test de regulación emocional basado en la escala de dificultades en la regulación emocional del EDRE, eh, son 28 ítems que proporcionan puntuaciones parciales de 5 factores, que es el descontrol, el rechazo, la interferencia, la desatención y la confusión. Y en calidad de sueño, este era bastante interesante porque es el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, el ICSP, propuesto por Lucy Reynolds, Monk, Berman y Kupfer. Bueno, estos son 19 puntos para medir la calidad de sueño y también son escalados del 0 al 20. Entonces dan bastantes variables que, bueno, dentro de esta investigación, técnicamente, para no alargarnos el qué pasó, son los resultados. Los resultados mostraron que las aptitudes musicales de los sujetos se relacionaron y predijeron la calidad del sueño. A medida que aumentaron las puntuaciones de los participantes en aptitudes musicales, aumentó su calidad de sueño. El contexto es que tomaron de encuesta a 168 personas de Madrid, entonces es un número bastante alto. Entre ellos están tanto personas que practicaban música, como personas que estudiaron música, como personas que les gustaba la música y nada más. Pero el resumen de todo este estudio, bueno, de toda esta investigación, es que sí, técnicamente hay una mejoría, bueno, en este caso como lo que tiene aquí, en la calidad de sueño en personas que practican música o que son músicos. Y la investigación también menciona que estas personas, aparte de tener como una mejoría en la calidad de sueño, tenían más estos sueños musicales, estas alucinaciones musicales, entre comillas, dentro de su calidad de sueño. ¿Y qué pasó con las personas que no practicaban música, pero escuchaban música constantemente? Es casi el mismo resultado, que también mejoraba su calidad de sueño y también soñaban con estas melodías. Este es un estudio que se involucra bastante con todo el capítulo que trata. Tal vez lo toma de diferente manera en el sentido de la calidad de sueño y la regulación emocional, sí, pero nos da, creo, un campo más científico de la medición de qué es lo que pasa. Porque de lo que yo estuve investigando, tal vez ahí ustedes me pueden dar más luz, pero de lo que yo estuve investigando, pues esto de que sueñes con una melodía y luego la escribas, porque sí, pues un contexto científico, no lo encontré netamente algo plasmado, sino más en este sentido de qué pasa cuando eres músico y cuando no eres no músico, profesionalmente. Las conclusiones a las que pude llegar dentro de la investigación es que, claro,
la música habita en la frontera difusa entre vigilia y el sueño, y que nuestra vida onírica es un reflejo de la plasticidad cerebral y la historia emocional. Y entender estos fenómenos permite a los terapeutas, obviamente, utilizar la música no solo como entretenimiento, que es lo que malentiende, sino como un puente hacia el inconsciente y la salud neurológica. Aquí había un apartado súper importante en el sentido del por qué hay la música que, o en YouTube, la música que está, música para dormir, eh, 11 horas de música para dormir bien, 12 horas de música para relajarte, sonidos de lluvia para dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Sí responde mucho a cosas personales, obviamente, pero lo que mencionaba los libros es dentro de este estado, como les mencioné, y les vuelvo a poner aquí, el estado hipnagógico, que digamos, estas melodías, tanto por su ritmo, y aquí nos vamos al, perdón que me salte, a las aptitudes musicales, el tono, intensidad, tiempo, timbre, ritmo y memoria tonal, eh, que estas melodías tienen por su ritmo, su tono, su melodía, etcétera, etcétera, tras, bueno, no es transponer, sino conducir a un estado hipnagógico. Entonces, por eso, entre comillas, es música para dormir de 12 horas. Pero es algo lindo del por qué hay y por qué están estas respuestas dentro de. Y bueno, ya solamente como para finalizar, sí fue brevemente, porque más que todo era escuchar qué es lo que pasa dentro de. Para finalizar, está el concepto de las alucinaciones musicales, perdón. Alucinaciones musicales es un concepto muy, siento que hay que explorarlo un poco más. En cuestiones de videos, no encontré videos que hablen acerca de esto como más sustentado. Entonces, hay escritores que sí mencionan que a la vida onírica como campos muy poco estudiados, que se deberían estudiar más, pero no sé, no hay, al menos en la música no encontré que esté estudiado bastante la vida onírica en ese sentido, el campo onírico. Eh, pero, el gran pero es como la música sí, en este caso, algo que nos corresponde, ¿no? Los procesos musicoterapéuticos favorecen a un estado de sueño, lo que decíamos, a tener una calidad de sueño mejor. Sí lo hay. Y es explicado por todos estos procesos. Desde las, perdón, de aquí regreso un poco, desde el concepto de sueño, desde el concepto de la vida onírica, y desde también el punto activo de la música. Basados en todo esto, como la musicoterapia, después de los procesos que se dan personales, favorecen una calidad de sueño. Entonces, más me quedo con esa parte final, porque en el texto sí se menciona como estas composiciones que han nacido de un estado onírico, más allá de algo, cómo medirlo, pero siento que es muy difícil. Es muy difícil, pero muy importante y muy lindo de precisar en la vida onírica. Así que eso ha sido la exposición, un poco más de conceptual, pero vuelvo y menciono, el- la, la fuente de información basada en lo onírico, no sé, muy complejo, no lo encontré, siendo que hay que extenderlo, por así decirlo, en investigación, pero básicamente de esto trataba el texto. Nos queda como resumen el seguir componiendo dentro de los sueños y acabar con esas composiciones que están pendientes. Eso, no sé si tienen alguna pregunta para poder responderla en base al texto, claro, a lo expuesto. De veras, Elian, una bestia. Súper buena la propuesta que pones y cómo le encaminas
al análisis del capítulo. Y yo sí tengo algunas preguntas, las cosas así para decir, pero quisiera escucharles a los demás, no sé, le Dani, Raúl, Luis, Isa. A mí me parece súper interesante. No, no recuerdo que me haya pasado. Más bien cuando a veces las melodías me vienen a la cabeza han sido cuando he estado despierta. No creo que he tenido estos eventos mientras he dormido. Pero estaba un poco como cachando cómo funciona también. A ver, o cómo podríamos linkear esto de que las melodías vengan, la música venga cuando uno está dormido. Y, y claro, aquí veía que, digamos, la corteza prefrontal se supone está menos activa durante el sueño, pero sin embargo las áreas emocionales y el sistema límbico están en bastante actividad. Entonces, y también tenemos toda la parte de que, claro, cuando dormimos todos es como una poda, ¿no? Todos nuestros recuerdos, muy posiblemente vienen a la mente cosas que hemos escuchado, ritmos que hemos escuchado, emociones que hemos sentido con alguna canción, que yo creo que a la final, dentro de todo, van como conectándose y haciendo una especie de resumen para empezar a crear nuevas cosas que podrían pasar a través del sueño. Es como que, claro, mientras uno duerme, el cerebro va reorganizando todas sus ideas, digámoslo así, y por ahí va soltando nuevas creaciones con lo que ya tiene o con los recuerdos y conocimientos que ha ido agrupando durante el día o durante también un poco su vida. Así que me parece súper, súper interesante y no me ha pasado, pero sí, si a ustedes les ha pasado, cuenten cómo es la cosa. Pero me parece súper chévere, muy loco. Sí, bueno, un poco en respuesta es lo que mencionaba también Sacks en una de que no sabía por qué tenía en mente, era una composición en alemán. Y le preguntan, bueno, él menciona con su amigo el compositor y le dice que, y que aparte que a él no le gustaba el idioma alemán. Entonces, claro, es súper lindo porque menciona que esta composición que él tenía en su cabeza fue escrita y compuesta por, si no mal recuerdo, niños que habían fallecido. Entonces le pregunta el compositor si es que él había perdido a un paciente o qué había pasado. Entonces era el subconsciente, sí, subconsciente dentro de este estado onírico que mostraba esta composición que él nunca había, bueno, puesto atención. Pero es algo sí súper interesante. ¿Cómo pasa? Chuta, no sé, pero es súper lindo. No hay una respuesta lógica, chuta, no sé. Capaz que sí hay, pero no la encontré. ¿Alguien más? Tal vez otra pregunta. Ah, Mario. Ahí sobre lo que han estado diciendo del tema de los sueños y el aspecto onírico. Claro, no, al momento no hay como una respuesta así fija y quizás siempre pudiésemos tener esa tentación de querer hablar de estos aspectos psicológicos o mentales desde una base neurológica, lo cual está bien porque nos va a dar una patita más o una pata o un apoyo para hablar con mejor propiedad. Ahora, claro, los sueños y esta perspectiva de la psicodinámica o el psicoanálisis siempre va a tener esta noción un tanto más subjetiva, porque no podemos decir dónde está el inconsciente o dónde se sueña. Sin embargo, la otra vez conversando con un profe aquí que tiene la perspectiva un tanto más psicodinámica, como que llegamos a una idea, no puedo decir que es una conclusión porque no poseemos la verdad, de que el inconsciente sí puede estar en relación no solo a las estructuras superiores del neocórtex, sino también a toda esa rama de, digamos, de nuestro sistema
autónomo, o sea, la parte simpática y parasimpática, porque allí también hay neuronas de los axones y también hay, de cierta forma, información que está alojándose en todo nuestro sistema nervioso. Porque algo que sucede cuando nosotros soñamos es que sentimos, también hay una asociación sensorial emocional cuando estamos soñando. No solo es el sueño simplemente solo con una idea o como una imagen. No solo hay una asociación visual, sino que también podemos tener una asociación de emoción, sensación. Eso por un lado. La otra también que me pongo a pensar mucho es cuál es la función del sueño, ¿no? Porque estamos hablando de qué es el sueño, dónde se origina, pero también hay mucha también estas perspectivas de para qué soñamos. Entonces, claro, cuando lo vemos desde una perspectiva muy psicoanalítica, desde Freud, Lacan y todas estas perspectivas psicodinámicas alemanas, eh, tenemos esta perspectiva de que los sueños son para liberarse de, como una forma de catarsis, como una forma de, incluso le llaman también de asociación libre, porque en nuestro estado de vigilia, en nuestro estado de conciencia, estamos siempre atentos a miles de estímulos de diversos sentidos que tenemos. No solo estamos con el sentido visual. Y si es que nos ponemos ahorita con la perspectiva de que tenemos nueve sentidos, o sea, la vista, el tacto, el gusto, el olfato, la parte auditiva, la propiocepción, la temperatura, el tiempo, y también la presión. Estos nueve sentidos de cierta forma están allí recibiendo mucha información. Y lo que nosotros hacemos cuando estamos atentos y estamos en este estado de vigilia es más bien tratar de eh, priorizar ciertos estímulos y a través de nuestra atención enfocarnos en los estímulos que nos parecen importantes. Entonces, cuando estamos soñando, quizás si hay esta necesidad de, como decía la Dani, tener este proceso de la poda neuronal y al mismo tiempo dejar de seleccionar ciertos estímulos que pasaron por esta primera fase de atención. Entonces, uno puede ser, por un lado, el sueño como un proceso de catarsis o como un proceso de eliminación, otro como un proceso de eliminación de estímulos, y otro proceso también dentro de la asociación libre, como un proceso también de resolución de problemas o resolución de conflictos. A veces soñamos en situaciones digamos, nos resultan un poco problemáticas o seguimos soñando en situaciones que aún no resolvemos, porque eso se mantiene dentro de nuestro sistema eh, nervioso y toda nuestra parte de procesamiento. Entonces, quizás allí pudiésemos también entender, por ejemplo, por qué Beethoven, cuando dice que sueña con toda esta historia de que la muerte le va a acechar y que le va a buscar y que justo rítmicamente golpea la puerta y nos da el motivo rítmico de la Quinta Sinfonía, es quizás porque esta persona tenía esta preocupación aún latente. Y como les decía al inicio, quizás no tengamos aún la respuesta específica en cuanto al área o al lugar donde se originan los sueños, pero por otro lado sí hemos podido ir encontrando ciertas respuestas al proceso onírico y el proceso creativo. Y eso me gusta mucho de la parte de la neurociencia enfocada hacia la parte de las ondas cerebrales. Porque cuando hablamos de ondas cerebrales, ahí tenemos como las frecuencias en la cual la mayoría de nuestras neuronas están trabajando. Entonces ahí tenemos esta división de las ondas alfa, teta, beta, gamma. Y justo cuando nosotros estamos en procesos de sueño, en procesos de meditación o en procesos de creatividad, hay este grupo de las ondas alfa que está entre 7.5 y 12.5 hercios, cuando ya estamos en estos procesos de relajación o previos a dormir. Y ahí una parte también muy interesante es esta fase de el REM o Rapid Eye Movements, que es cuando, no sé si es que les ha pasado o han visto que hay personas cuando están durmiendo y los ojos se les mueve súper rápido. Eso es porque está habiendo algún proceso interno a través de el funcionamiento de su cerebro, de sus neuronas y en el cual suele suceder que empiezan a haber digamos, este
no solo procesamiento de información, sino también esta forma de resolución de ciertos problemas o necesidades. Entonces, quizás no solo es el hecho de la estructura, sino que yo lo veo esto de las ondas cerebrales como las marchas, la marcha en la que está el carro, ¿no? La marcha número uno es una marcha súper fuerte, igual, por ejemplo, a la del retro, y nos sirve para cuestas, nos sirve para situaciones tal vez un poquito más complejas. Pero ya otro tipo de marcha, por ejemplo, la cuarta o la quinta, ahí es cuando el carro ya tiene viada y tal vez no tiene que trabajar mucho. Entonces yo lo veo así, me he sentido un tanto más cómodo verlo, esto de los sueños y la capacidad creativa, es cuando nuestro cerebro en general, con todas las estructuras y con todos sus otros dos sistemas, está como en un funcionamiento mucho más relajado o tranquilo que vendría a ser estas otras frecuencias. Eso. Muchas gracias, Mario. Bastante sólida la explicación. ¿Alguien más, tal Y vez? saben una cosa más, ¿cierto? Una cosa más me ponía a pensar también. Claro, estamos viendo en lo que tú pones ya del tema de la música con la relación de los estados de mejoría del sueño. Pero otra pregunta allí un tanto más, sí, como un tanto metodológica y también para profundizar es, ¿qué tipo de música se utiliza en esos momentos? O sea, ¿cuál es el tipo de música que permite que las personas vayan mejorando su estado de o calidad de sueño? Y hago esta pregunta hacia ustedes ya tomando la perspectiva de que no toda música genera los mismos estados, no, no toda música tiene la misma composición rítmica, la misma composición melódica, la misma composición armónica. ¿Hasta qué punto también, quizás, como pasa en los sueños, ¿no? A veces tenemos sueños que son neutros, sueños que son un tanto más estables o sueños un poco más inestables. Entonces, ¿hasta qué punto también justamente eso, el tipo de música estable está asociada a sueños estables y música un poco más inestable está asociado con sueños inestables? Eso me parecía una pregunta súper chévere, o sea, saber qué tipo de música o a qué tipo de música han estado estimuladas estas personas. Eso es. Y otra duda, bueno, no sé si duda, pero algo que mencionaban algunos autores dentro de esto es si estos sueños son lo que se le conoce como sueños lúcidos, cuando, digamos, tienes la composición tan clara mientras estás soñando, es algo lúcido, que por eso cuando te despiertas puedes recrearlo, o no, o no lo es. Entonces, pero ahí está como la interrogante. Claro, esa es una cuestión bien loca, porque, claro, hablar de sueños lúcidos es decir que uno está consciente durante el sueño. ¿Y eso es posible? ¿Eso sucede? ¿O es mito urbano de los Anunnakis? Porque dicen, ¿no?, que los Anunnakis son los que te hacen tener el sueño lúcido. Algo, di nomás, Luis, habla. Tranqui. Hola, buenas noches. Yo creo que sí, porque es como la del chavito, ¿viste? Que se queda dormido para ver si ronca. Me acordé de eso, perdón. No, yo solo traer a colación, de verdad, casi entré medio tarde, pero escuchándolo a ustedes y los feedback, este, mm, yo creo que depende, y ya lo dijiste tú, pero solamente para traerlo a colación de nuevo, depende mucho de las emociones. Creo que el factor más fuerte, porque yo lo he experimentado no en componer o crear, porque siento que ya está casi todo creado y me falta un poco más no sé, inspiración como para crear algo propio, pero siempre que pienso en algo es una melodía que ya la escuché y es algo que me suena. Entonces yo cuando me levanto y en mi cabeza ya hay una melodía, entonces yo agarro ese rato Spotify, YouTube, la pongo y es mi estado de ánimo del día. Entonces, y contagio con ese estado de ánimo, pero vuelvo y repito, tiene que ver mucho con las emociones. Solamente eso. ¿Saben otra cosa también que me acordé ahorita? Gracias, Luis, a eso. Con lo que tú decías, de que hay una perspectiva o una
claro, una perspectiva que dicen que más bien nosotros soñamos siempre, pero más bien nos olvidamos que soñamos. Entonces, claro, no solo es el estudio del sueño, del momento del sueño, sino también el estudio de qué es estar consciente. Porque lo ideal, claro, no, lo ideal sería estar conscientes y poder recordar qué es lo que hacemos en los sueños, o quizás estar conscientes durante el sueño para, de cierta forma, tipo Inception, eh, llegar a manipular y tener algún tipo de, de rol más activo durante este proceso de sueño. Entonces, claro, sí les leo así rapidito esto que encontré, dice, olvidamos la mayoría de los sueños porque el cerebro durante su fase REM reduce la producción de noradrenalina y desactiva áreas de la memoria a largo plazo. Además, neuronas específicas AMCH eliminan información irrelevante al despertar, lo de la poda, mientras que la falta de atención y la baja actividad en la corteza prefrontal dificultan consolidar estas experiencias. Entonces ahí se pone más complejo el asunto porque quizás la norma no es soñar, quizás la norma es, o lo común que nos sucede es que nos olvidamos de que estábamos soñando. ¿Cuántas composiciones se fueron ya por el caño del inconsciente? Sí, eso sí. No sé si alguien más tiene otra duda o algo, algún comentario, pero de eso trataba el texto. Muy buenazo, la verdad. Muy, muy bueno. O sea, deja pensando muchas cosas respectivo a los sueños. Ah, perdón, si por ahí puedo también algo que se me ocurría, que me parece una duda, sí, interesante, que va un poco también con esto de la música y lo que decían antes, ¿qué tipo de música se supone ayuda a que podamos conciliar mejor el sueño, ¿no? Sí, si bien digamos, tal vez como hay ciertos parámetros que se recomiendan para que una canción, digamos, ayude a dormir, como puede ser esto de que tenga eh, un, un BPM bajo o que tal vez tenga sonidos de cuerdas que quizás sean como más cálidos, que pueden incluir sonidos de naturaleza y demás. ¿Qué pasa? O sea, me quiero conectar también como, ¿qué pasa cuando tienes bebés, por ejemplo, que logran dormir con rock? Pero más por el lado de costumbre, que muchas familias, por ejemplo, es algo que es usual para el bebé. Entonces, para el bebé algo que es conocido, algo que ha escuchado, puede ser que tenga un BPM altísimo, que tenga cambios de rítmica, de métrica, instrumentos fuertes, batería, cosas que sean como un poco, digamos, estruendosas, pero logra calmar a un bebé Ujú. o logra hacer dormir. Entonces, ahí también siempre tengo esa duda de, porque te dicen, ¿no? Utiliza Mozart para que el bebé duerma, las canciones de Mozart o música instrumental, pero no siempre es así. Entonces, también como esa es una duda que también tengo. Sí, María. Verás, con eso del efecto Mozart, yo una vez le escuché a un psicoterapeuta que fue su full crítico en el sentido de, claro, hablan del efecto Mozart y le ponen así en el primer plano a toda, no solo a Mozart, sino también a la música académica clásica. Y dice, la intención más bien era vender un programa, vender un tipo de repertorio, similar a lo que pasa en la metodología esta, en la GIM, que tiene que ver justamente con esta exploración inconsciente, que al principio sí se volvió una cuestión de vender un programa o vender una metodología con cierto tipo de música, pero después se daban cuenta de que no era simplemente la cuestión de la música o de esos elementos musicales o de estos estilos musicales como el determinante. Y verás, y quiero que de cierta forma como ir respondiendo lo siguiente, de que quizás no solo es el tipo de música, que sí importa, ojo, sí, yo pienso que sí importa porque hemos visto por experiencia de que hay ciertas características como ritmo, melodía, texturas, tantas cosas, pero también es cuál es la asociación que tiene ese tipo de música para la persona.
sea, en contextos, tú dices, ¿no? Que escuchan rock u otro tipo de música que no sea la académica clásica. Quizás dentro de su asociación emocional sensorial, eso está asociado con algo, con un sentido de comunidad, con un sentido de seguridad, que a la larga eso a la persona o al bebé le va, como asocia esa música con sus padres, con los cuidadores, con un estado de calma, eso le va a llevar quizás a que a que se induzca a esos estados con mayor profundidad o con mayor facilidad. Entonces, igual, o sea, y eso me encanta que nos quedemos conversando y generando preguntas. Una buena pregunta creo que nos da la mitad de la solución. Y porque eso también como que nos vuelve críticos al momento de nosotros empezar a utilizar algún tipo de intervención o selección con nuestros pacientes o los beneficiarios. Por ejemplo, para ya darle paso a la ISA, me acuerdo que el viernes estaba camino a un proyecto que hicimos acá para cuidadores, como un proyecto de intervención, y estaba llevando mi tamborcito y mi palo de agua, sí. Y estaba caminando así, saliendo de la U, y el guardia me dice, oiga, ¿de dónde consiguió ese palo de lluvia así? Y le dije, por acá en el mercado artesanal y le paso el número y todo. Y me dice, sí, porque esa cosa ayuda a calmarse full y a relajarse. Entonces, claro, cuestiones también como culturales del tema de la identidad sonora, el ISO, para mí es, cuando pienso en musicoterapia, siempre el ISO debe estar presente. Eso, pero creo que el asunto también es la asociación, es a cómo le asociamos. Eso, Isa, ¿qué ibas a decir? Hola con todos, buenas noches. Bueno, yo les voy a contar un poquito de mi experiencia como con mi bebé y la música, ¿no? Y de cómo duerme, Ujú. porque, bueno, mi bebé ya tiene 3 meses, pero ella desde que estaba en mi pancita, ella siempre estuvo involucrada con la música. Obviamente porque yo soy músico, yo trabajo en una orquesta y ella siempre estuvo escuchando la música. Ella cuando estaba en mi barriga, cuando en el mes que ella podía escuchar, ella escuchaba la Quinta Sinfonía de Beethoven. Entonces ella, yo sabía que le gustaba porque me comenzaba a patear. Entonces es bien chévere cómo ella conecta con la música ahora. Porque ya nosotros desde que ella nació, nosotros la hacemos dormir siempre con música. Entonces yo tengo aquí un parlante y le pongo Spotify y siempre la hacemos dormir con música, empezando por eso. Bueno, nosotros empezamos por ponerle música académica, Ujú. que es la música con la que estaba conectada desde que estaba en mi barriga. Entonces, ella siempre estuvo con con música académica. Entonces, ella desde que nació hasta ahora, ella solamente se ha despertado una vez en la noche. O sea, ella duerme muy bien, ella es muy tranquilita y yo no tengo ojeras que otras mamás tienen. Entonces, entonces para mí me ha ido en las noches, me ha ido súper bien. O sea, es maravilloso lo que me ha ido a mí. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la música que nosotros le ponemos. En cambio, cuando nosotros le ponemos música, bueno, yo a veces le llevo igual a mi trabajo, yo todavía tengo vacaciones ahorita, pero a veces ya está ahí el chico, el concertino, siempre se sabe, está tocando su violín. Y ella cuando escucha el violín, ella se estresa. Entonces no le gusta el sonido del violín, no le gustan los sonidos agudos, comienza a estresarse un poco y no le gusta y llora. En cambio, ya cuando escucha sonidos más graves, como la viola, el cello, el contrabajo, porque pues yo soy violista, entonces ya creció con sonidos graves. Entonces ella se queda tranquilita, se calma y todo bien. Entonces sí es bien chévere el tema que decían ustedes con los bebés, ¿no? Y la música. Y ahora yo que tengo ahorita un poco la experiencia con mi bebé. Yo la verdad sí he leído un poco del efecto Mozart, pero alguien me dijo un día, el efecto Mozart es igual ponerle música, o sea, puede ser el efecto Brahms, el efecto Tchaikovsky, el efecto Beethoven, el efecto Bach, o sea, puede ser cualquier cosa. Entonces, es lo que hice, yo ponerle música de compositores. Y bueno, cuando pones Spotify, siempre ya pones música académica y sigue reproduciéndose
ese tipo de música aleatoriamente y te pone un montón de cosas. En cambio, ¿qué es lo que me pasa a mí cuando yo duermo? Porque, bueno, dormimos en la misma habitación. Entonces, yo jamás he podido dormir con música. Hasta el día que nació mi bebé. Nació mi bebé y todas las noches duermo con música. Entonces, claro, a mí me costó acostumbrarme un poco a dormir con música, porque a mí me encantaba el silencio y más bien me encantaba escuchar el sonido de la lluvia en las noches cuando llovía. Entonces, eso sí me relajaba bastante. Entonces ahora, ya como me acostumbré a dormir con música, o sea, duermo, o sea, mi sueño sí es profundo. Me levanto, le doy de comer a mi bebé 10 minutos y enseguida me vuelvo a dormir y todo el tiempo está con la música. En cambio, igual ahorita que me doy cuenta, pues hubo unos días en los que me olvidé de poner música realmente o no se escuchaba el volumen y tuve unos 2, 3 días que pasaba con pesadillas, o sea, pasé con pesadillas igual a la hora en la tarde, o sea, que me tomaba mi siesta, pesadillas porque no puse música. Entonces, yo creo que la música, o sea, sí hace lo, no sé qué hace en el cerebro, pero lo hace. Entonces, yo creo, yo sí le doy pues mucha fe a lo que es el descansar, el descanso y la relajación con la música, experimentada ahorita con mi bebé y experimentada ahorita conmigo, pues, en esta etapa. Entonces, yo creo que dormir después que ponga a mi bebé en otro cuarto y dormir sin música, tal vez no creo que sea posible porque ya me acostumbré. Y también lo que me pasa con, bueno, lo que hablaban ustedes de la de la música que sea diferente para tales ocasiones o qué efecto hace una obra que otra obra. Y eso o sea, eso también es real, porque cuando aquí el Spotify me manda una novena sinfonía de Beethoven y el último movimiento y entonces una locura, yo sí me despierto y tengo que bajar el volumen porque no puedo dormir. Entonces necesito algo más tranqui, más, me encanta la música barroca. Ahorita andamos escuchando Yanni. Entonces es chévere, es interesante. Y bueno, a mí, para terminar, antes de todo esto, en mi maternidad y tanta cosa, yo sí he soñado muchas veces con canciones inventadas por mí. Pero como yo no soy compositora, y yo es que sueño, ay, digo, qué bacán esta melodía, qué chéverísimo. Y ya dijo, ay, pero qué pereza escribir, porque la verdad es que a mí no me gusta la composición y no me pondría a realizar esa idea de la que he soñado. Pero la verdad es que se me han venido melodías, canciones, eh, letras con las melodías súper bien hechas. Y yo dije, o sea, yo mismo soy consciente y digo, me despierto y digo, ay, esto podría ser un hit. Entonces, pero pues por mí no lo escribo porque realmente a mí no me gusta. Entonces, sí, sí, a mí me ha pasado muchas cosas, muchas veces de eso, pero, y sí es una sensación también bien chévere porque es señal que también has dormido súper bien. Entonces, como yo siempre he crecido con la música y desde pequeñita estoy involucrada en la música, varias veces me pasan esas cosas. Y también hay veces en las que me duermo, me levanto al siguiente día y escucho o sea, no escucho, de hecho comienzo a cantar una canción que he escuchado, pero hace años. O sea, y viene a la mente, no sé por qué me vino a la mente, y estoy con esa canción, dale, dale, una de las canciones que se escuchan en la adolescencia, sí. Entonces, no sé, y la verdad no sé por qué, yo tal vez creo que se relaciona un poco con lo que viviste el anterior día, o qué es lo que sentías, o tal vez sentiste en ese momento lo mismo que sentiste en tu adolescencia y escuchaste esa canción, no sé, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, la verdad es que es súper interesante, es impresionante y es muy curioso seguir investigando acerca de ese tema. Eso les quería compartir. Bueno, yo, Gracias, Isa. yo quería Dale, tomar Luz. un ratito. Sí, bueno, cuando hablan el tema del mundo del sonido, la música y los bebés, yo me vuelvo loco. Es increíble, porque me acuerdo cuando la primera vez conversé con Mario, le dije que yo me metí a estudiar esto, fue por justamente mi esposa había quedado embarazada y yo quería de algún modo, como papá responsable de cierto modo, estar presente en la vida de mi hijo desde el minuto cero. Y bueno, sabía que es por el tema de las frecuencias. Eh, Al inicio nuestros gordos, tengo entendido de tercer mes, cuarto mes, que ellos ya empiezan a percibir sonidos, no por el medio obviamente de vibración, este, mm, se van acostumbrando.
por ejemplo, yo aprendí desde que si es de noche, ellos no ven si es de noche o de día, obviamente. Tú conforme le vas hablando, conforme le vas diciendo, o conforme la música que le empiezas a entrenar desde chiquito para que sepa que ya es hora de dormir, ellos se empiezan a acostumbrar. Entonces, mis dos gordos, tengo mi gordo de 8 años, que voy 8 años y los meses que llevaba en la pancita, escucha música para dormir. Al inicio, claro, estábamos con el efecto Mozart, el efecto, digo yo, consumo, porque al final de cuentas es eso, empiezas a consumir música, pero escucha de todo y maneja sus emociones con música. Ahora mi nena, que tiene 4 años, me dice, papi, ponme molinos de viento. O sea, es increíble, ¿no? Y yo por mi profesión, obviamente como ingeniero de sonido, escucho de todo también. Entonces, siempre han estado expuestos a la música. Y ellos saben que para dormir 8, 8:30 están con música. O bien escuchan música clásica para dormir, o ahora que están en este momento de auge, que es música Disney para dormir. Siempre que pueden, yo les pongo jazz instrumental para dormir. Pero cuando duermen con jazz, no se levantan en toda la noche, duermen corrido. Cuando les pones, ejemplo, música clásica, en algún momento de la noche se levanta más la nena de 4 años y se cambia de cama. O si les ponen Disney, en algún momento están que se mueven, sueñan, empiezan a hablar dormidos. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque yo tengo mi sensibilidad auditiva es así media alta, ¿no? Entonces, al más mínimo ruido me despierto. Entonces, pongo música para dormir, para bajar al espectro de ruido de fondo que hay de todos los vecinos que va, o una llave mal cerrada, el sonidito del agua, todo me quita el sueño. Pero es eso es la costumbre de conforme uno desde el vientre los empieza a acostumbrar al estar envuelta, Isabel comentaba en toda su vida en cuestión de la música, sus hijos han estado presentes desde siempre con la música. Entonces, ese es el efecto que se genera. Así que quería compartirlo también y espero que les sirva también. Muchas gracias, Luis. Bueno, siento que este capítulo sí nos deja muchas cosas, muchas cosas que pensar y mucho que reaprender y aprender. Pero bueno, eso fue lo que les comparto hoy día también. Yo también, igual que Isabel, sí me ha pasado que soñé con 3 hits mundiales. Dije, ya han de salir algún día. Pero me dejó sí bastante pensativo del por qué pasa, ¿no? Y creo que hay la investigación. No sé si es que se pueda hacer, no sé. O sea, lo veo complejo. Siento que es un campo muy lindo, pero también muy complejo de explicarlo en ese sentido. Pero de ahí nos queda más que disfrutar los sueños, siento yo, los sueños que tenemos con la música, disfrutarlo, como dice Isabel, que hasta dormidos, ¿no? Traumados, no, mentira. Hasta dormidos seguimos con la música, pero es algo bonito. Y cómo podemos aplicarlo eso también en beneficio, ¿no? En ayuda también de las personas, eso es lo más importante. Eso, esa es mi, mi conclusión. Gracias, Elian. Súper buena presentación del capítulo. Yo quisiera para cerrar, es como que me quedo pensando entre las varias formas de aplicación que podemos tener en musicoterapia. Una puede ser esa, la cuestión de estudio, o una cuestión de investigación, el estudio del efecto de la música en los sueños. Literalmente eso, estudiar cómo la música influencia en la parte de los procesos de dormir, de descanso. Y la otra incluso que tal vez se pueda derivar de eso es quizás que pueda existir algún tipo de musicoterapia onírica, en el sentido de aplicar la musicoterapia durante el estado de sueño de las personas. Porque básicamente nosotros usamos musicoterapia durante el estado de vigilia o para que la persona duerma. Pero ¿habría una aplicación posible durante el proceso de sueño de las personas? Ahí les dejo una. Hay aplicaciones, hay app que te miden el estado de sueño desde cuántos respiras, creo, tus pulsaciones, si estás en tu sueño profundo, y se te mide con el reloj y el celular al ladito. Inclusive hay unas opciones que te deja de qué tipo de música escuchar.
sería bueno ver en qué se fundamentó para generar esa aplicación y ahí ya se puede tener un antecedente y profundizar en la investigación. Total, 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 porque por ejemplo algo que sé que funciona, como decían, el escuchar la lluvia, por ejemplo aquí las apps de cuando quieres dormir te ponen sonido así de mar, de olas de mar y tanta cosa. Pero, ¿qué tal si es que es el tema de hacer musicoterapia durante los procesos oníricos o los procesos de sueño de la persona? Ahí los quiero ver. Ahí está, tal cual. Listo, mis chicos, muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra aporte o pregunta, eso ha sido todo por el día de hoy. La próxima semana, Dani, nos vemos tenemos grupo de apoyo. Sí, en teoría sí. Voy a confirmar con la Steffi también y tenemos Buenazo, grupo de apoyo en la misma hora del mismo canal. chéverísimo. Listo, mis chicos, les agradezco mucho. Cuídense mucho y disfruten de la Gracias. semana. Gracias, Un Elian. abracito. Buenas. Súper Gracias. bien, Elian. Felicitaciones. Adiós. Muchas Un gracias. Nos abrazo. vemos. Linda Chao, chao. noche. Buena Puede Chao, estar chao. noche. una. Hasta luego. Chau, chau.